Bien, y volvemos a la República Argentina. Ya todos sabemos lo que ha sido el resultado de ayer de estas PASO. Este hombre que viene analizando la política, lo viene diciendo como muchos, el enojo de la sociedad, de los votantes con la política. 30% de ausentismo. Yo dije cuatro partes, aunque no cierren los números. Es decir, tres que están bastante parejos, con Milei que ha resultado el vencedor, pero los que sin duda está aquí claro es que hay un voto antisistema y que eso incide de manera directa. Gabriel Slavinsky, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miguel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué dices de entrada de esto que ya es la noticia? Bueno, las urnas dieron un mensaje realmente muy potente, ¿no? Aunque queda abierto el escenario electoral. Se rompe lo que se daba. Hace mucho tiempo que no hay este nivel de efervescencia. No sé si a todos nos pasó lo mismo, pero lo de ayer a la noche, sobre todo a partir de las 9 de la noche, quizá un poco antes, lo que se daba era un nivel de velocidad de mensajes, por lo menos a mí me llegaban de todo el país, en donde nos todos sorprendidos con lo que estaba sucediendo. Lo de Milei es un fenómeno que no, digamos, no tiene una explicación por propuestas o por racionalidad. Creo que se impuso el hartazgo, el cansancio de la falta de resultados ante las explicaciones, las razones y sobre todo los cálculos electorales. Me parece que la dirigencia tradicional subestima el escenario de sufrimiento o de incertidumbre y en ese caso perdieron los aparatos, perdieron las estructuras, las billeteras y bueno, igual para finalizar esta respuesta hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque no determina del todo lo que se viene, ¿no? Me parece que quedó abierto el escenario. Me parece, yo decía hoy, a ver si compartes, que la mirada de la política tradicional también es la que tiene que ser repensada, ¿no? Esto de los aparatos, los votos que son de los gobernadores, los votos son de los ciudadanos hacen lo que quieren y se terminó, me parece, esto de el voto cautivo. Es un voto cada vez más pequeño y el que es un voto cautivo de algún partido, los partidos tradicionales, y el resto vota como quiere y a quien quiere en el momento que va sintiendo lo que siente, ¿no? Sí, déjame que te diga una visión un poco más prudente de mi lado, ¿no? Hoy y ayer, sobre todo, ganó, digamos, el hartazgo, ganó el voto emocional, perdió el aparato, perdió la política, perdió el centro del escenario, perdió la ancha avenida del medio, perdieron un montón de factores que se venían dando en la política tradicional, porque de alguna manera creo que la sociedad se sintió como encorsetada, ¿no? Como estrangulada por una clase dirigente que se agrupó en dos frentes, en donde no dejó entrar básicamente ninguna opción porque todo quedó capitalizado mayoritariamente en el Frente de Todos y o ahora Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Sin embargo, es ayer. Yo quiero saber si a lo largo de los años, hacia adelante, eh, las estructuras no van a cobrar valor. A nivel provincial Ujú. se notó esto de que las estructuras y las billeteras, la política tradicional ganó. De hecho, se desdoblaba justamente por esto. Acá lo que vemos es un fenómeno nacional de hartazgo, en donde las propuestas quedan quizá en segundo plano, no digo que no las tenga, ¿no? Pero me parece que no es el principal camino por el cual se lo apoya a Milei, es más que nada el hartazgo, y se mete en una pelea que antes era de dos, ahora es de tres. Es la irrupción de un fenómeno diferente, de algo que no entendíamos que existía, sabíamos que existía esta sensación de la ciudadanía de no ser escuchada, de no poder ser decodificada en sus demandas, sumado a los magros resultados, decíamos, bueno, hay un caldo de cultivo tradicional para que emerja un líder de un estilo disruptivo. Ujú. Sin embargo, esto no sucedía en los últimos tiempos y me parece que la prudencia es analizar el proceso en el largo plazo, hacia adelante, y también entender de que este es un proceso que no se vio, que no se dio de ayer o de hace un año o dos. El, Esto creo que es la consecuencia de 10 o 15 años. el Boric argentino, voy a decirlo yo así, pero
Claro, ahora vienen 60 días muy importantes porque, claro, esto todavía tiene que jugarse. Y la pregunta es, por un lado, hay un 30%, yo digo, y este también es un factor que me parece que hay que analizar, de ausentismo. ¿A quién habrá que convencer? Y la pregunta es de quién está más cerca ese 30%. Eh, si es que Milei ingresa en segunda vuelta, qué significa para quien tenga como contrincante y qué hará tanto Juntos por el Cambio como lo que hará el oficialismo. ¿Cómo ves ese juego? Bueno, ese es el verdadero juego que viene para las generales y es un juego muy particular, tradicional, en el que los partidos tienen bastante experiencia. Yo te diría que activar a aquellos que no fueron a votar, hay distintos caminos para decirles, para tenderles el brazo, y darles la señal de que cada uno de los espacios puede ser una alternativa. Desde Juntos por el Cambio dirán, nosotros somos el cambio, pero no somos la locura o el borrón y cuenta nueva, la revolución y la disrupción. Creo que en el caso de Unión por la Patria, de Sergio Massa y todo el kirchnerismo, lo que dirán es, miren, lo otro es peor, vayamos a votar, yo sé que estás disconforme, pero lo que viene puede ser riesgoso para los derechos adquiridos. Necesitamos que más familias que en algún momento votaron al peronismo se comprometan a esta batalla que nos toca hoy en día. Y el caso de Milei, creo que con todo el viento a favor, lo que va a intentar hacer es una campaña total, continuar con la campaña disruptiva, pensando que los que no fueron a votar son aquellos desinteresados, disconformes, que tienen una tendencia a pensar de que, bueno, si Milei tiene chance, ¿por qué no despertarlos? Y si en el caso de que se despierten, muchos tendrían un resultado histórico y hasta podría decirte que con esa cantidad de disconformes que no fueron a votar, existe la chance de un Milei en primera vuelta. Chance de Milei en primera vuelta. Pregunta que tiene que ver también con el desafío de Patricia Bullrich, que, bueno, aplastó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna, pero que me parece tiene ahora un desafío también, ¿no? De cómo se va a posicionar frente a un Milei que en mucho coincide, en muchas cosas no, pero que sobre todo en algunos aspectos. ¿Cómo hará para, bueno, ubicarse Patricia Bullrich? Bueno, ayer vimos una Patricia Bullrich que te diría dos cuestiones importantes. La primera es que el triunfo la llevó a el cambio de mensaje. Yo decía que Patricia Bullrich la retizará para conservar los votos hacia la general y me parece que algo de eso hay. Pero también tomó nota y el estilo del mensaje, el tono del mensaje, creo que demostraba eso, que tomó nota de que en realidad no fueron el espacio más votado. Y eso tiene cierto riesgo de, por ejemplo, quedar afuera de una segunda vuelta. Podrían, con un mínimo porcentaje de votantes de la reta que no estén conformes con el estilo de campaña, de la confrontación enorme que hubo Juntos por el Cambio, podrían emigrar a otra opción, quedarse en su casa, incluso hasta votar a Massa por alguna cuestión de moderación o mirando el centro del escenario más dialoguista. Entonces, no estoy diciendo que sea un alto porcentual, lo que sí estoy diciendo es que con una pequeña dosis que se escape de Juntos por el Cambio, existe ese riesgo porque están a un punto de Unión por la Patria, el partido que hoy lidera Massa como candidato. Entonces, me parece que el escenario está muy abierto y el desafío que tiene Patricia Bullrich es decir, miren, yo soy lo suficientemente disruptiva y voy a hacer el cambio que se necesita, pero sin la revolución, con la incertidumbre que genera cualquier revolución que propone Milei. Gabriel, te pido 2 minutos para ir al panorama de noticias de la hora 9. Tengo un par más que me gustaría poder compartir con vos, a ver cuál es tu análisis. Panorama de ¿Cómo no? noticias y seguimos con Gabriel Slavinsky analizando las elecciones de ayer, las PASO y los escenarios posibles a venir. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer.
Israel. Benjamín Netanyahu reanudará los viajes al extranjero en septiembre después de la pausa de salud. El primer ministro evitará volar durante más de un mes después de que le colocaran un marcapasos. Recién retomará este tipo de actividad a partir del 3 de septiembre cuando se dirija a Chipre, donde celebrará una cumbre con autoridades de ese país y Grecia. Un ataque al santuario de Irán mata al menos a una persona y varias resultan heridas. Así lo anunció el gobernador de la provincia, Mohamed Hadi Imaniyed. El hecho fue registrado en el santuario musulmán chiita ubicado en la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán. Una pastelera de Estados Unidos le robó la identidad a una beba muerta hace 40 años para obtener ayuda por 1,5 millones de dólares. Las autoridades dicen que Ava Miseldin llevó una doble vida durante casi 2 décadas. La mujer fue condenada a 6 años de cárcel por robar la identidad de una beba que murió en 1979 para obtener préstamos fraudulentos durante la pandemia, entre otras estafas. En Argentina, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, agradeció a los que le dieron la oportunidad de liderar un cambio. Por otro lado, destacó la elección de Javier Milei y lo felicitó por haber sido el candidato más votado de la PASO. Quiero agradecer de todo corazón todos los que nos apoyaron con su voto en este camino. Y con esta responsabilidad del liderazgo que nos ha dado la sociedad, quiero ratificar a los argentinos que Juntos por el Cambio ha hecho una gran elección en toda la Argentina. También quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo, porque hizo un aporte al debate y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Radio High 963, en Twitter como @FMHigh y en Facebook como Radio High. Si querés recibir las noticias de Israel y Latinoamérica en español, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp en el +54 911 2508 7790. High lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Y seguimos con Gabriel Slavinsky pensando estas elecciones de las PASO. Gabriel, ¿hizo una gran elección Juntos por el Cambio? Bueno, me parece que hizo una elección moderada, ¿no? Nosotros decíamos que Juntos por el Cambio subestimaba el escenario político porque la enorme confrontación interna lo que producía era vincularse con un gobierno que confrontaba internamente. Por lo tanto, lo que le estaba demostrando a la sociedad es que estaban generando lo mismo. Se estaban de alguna manera haciendo con una especie de simetría, de paralelismo, igualando de algún modo en esa confrontación. Y lo único que hacía era exasperar y generar más potencia hacia el mensaje de Milei, que era un mensaje anticasta, de decir estos se pelean y no gestionan. Por lo tanto, vos me decís, ¿qué es lo que sucedía ahí? Te diría que hubo una subestimación del escenario y una imprudencia bastante importante a nivel de campaña, una desorganización. Y eso me parece que configura una campaña que hace un año no había ninguna duda de que el que ganaba esa interna iba a ser presidente, y nosotros lo veníamos diciendo hace muchos meses, de que la subestimación del escenario y la imprudencia hacen de que hoy tenga bastantes dudas de que ese espacio ponga el presidente. Habrás notado, ya que hablaste de esto y ya vamos a otros temas, que incluso ayer, en el momento en el cual, bueno, los discursos, tanto Grabois en el frente oficialista, bueno, reafirmó todo lo que piensa y dijo, bueno, nosotros vamos a defender esto y esto y esto, que no tiene nada que ver con lo que finalmente, por el otro lado, Massa plantea, y dentro de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta hizo más o menos lo mismo, diciendo, bueno, nosotros continuamos defendiendo lo que venimos diciendo, y esto no lo tiene Milei, que obviamente fue muy claro en el mismo discurso que venía sosteniendo. Estos también son elementos que me parece la ciudadanía va leyendo y que de alguna manera habrá que ver si pueden reparar hacia lo que es la elección final.
Digo, ¿qué pasó en la provincia, que es un lugar tan importante? Obviamente también ahí hay noticias. Bueno, déjame que te diga que lo que te pasó ayer, creo que se llevó la noticia las 4 o 5 situaciones más relevantes, como el fenómeno Milei, la cantidad de votos, el espacio, la paridad entre los 3 espacios, quién fue el más votado, digamos, los discursos de los que no ganaron quedarán para la interna política y se extinguieron ayer, aunque parezca que no. Lo que vienen son 60 días en donde la ciudadanía recién va a volver a prestar atención, quizá dentro de 45, Ujú. eh, y va a mirar la película completa, va a decir, che, Juntos por el Cambio, ¿dejó de pelearse? Bueno, sí, bueno, bien, mejor. Ahora lo considero como opción, porque en realidad yo no quería un espacio que se pelee igual que el gobierno, porque si no después gobiernan, iba a pasar lo mismo que los que están ahora. Podría ser una interpretación. Ujú. O Milei, ¿sigue siendo un disruptivo o en realidad se moderó y ahora es uno más? Porque vos tenés a una juventud que quiere votar siempre para un lado más revolucionario, pero si Milei se muestra como un dirigente ya presidente dentro de las reglas de la política, podría perder caudal electoral, como hay ya algunos comentarios de jóvenes que dicen, no, bueno, yo tenía a Milei pensando que era un disruptivo, pero ahora que ganó y ya da discursos de este modo. Bueno, entonces Milei en la campaña va a generar un aluvión, un huracán en donde metía 30.000 personas en Tucumán o en Tierra del Fuego, ahora van a ir 60.000 porque ganó la elección y se transformó en un fenómeno ya inexplicable para los cánones de la política. Bueno, es probable, puede pasar eso. Eso hace que despierte unas voluntades dentro de aquellos que no fueron a votar, entonces se dé un resultado absolutamente inesperado en donde ya hay una situación de no retorno hacia adelante. Bueno, esos son los dilemas y los desafíos que tiene la dirigencia política nacional y sobre todo los 3 candidatos que más chances tienen de alzarse con el triunfo en primera o en segunda vuelta. Bien, te llevo a la provincia. Entre otras cosas, se podría dar, mirá lo que está pasando. Dijiste, incluso Milei podría llegar a ganar en primera vuelta y si va a segunda, también podría ganar. Digo, son escenarios posibles que como Sí. en la Argentina, viste que últimamente les gustan los colores, tendríamos un presidente de un color, una provincia de otro color y una capital de otro color, lo cual haría que el panorama multicolor sea bastante complejo también. Sí, Argentina se transforma, digamos, en la película de la falta de resultados de gestión, sobre todo, se transforma en más complejidad. Digo, cuando vos no le encontrás la solución a un problema, ¿qué haces? Bueno, buscas alternativas. Ujú. Y en esas alternativas, los procesos en los países, sobre todo, son muy largos, ¿no? Uno dice, bueno, le dimos la alternativa a Cristina como continuidad de Néstor. El último tiempo ya ella no era y no tuvo los mejores resultados. Entonces, el candidato iba a ser Scioli, pero en realidad queríamos un cambio, entonces se lo dimos a Macri. Pero Macri prometió un estilo y terminó en otro formato, por lo tanto, terminó perdiendo en primera vuelta con Alberto 4 años después. Alberto prometió consensos y un trabajo de moderación en donde haya un diálogo político que nos lleve a resultados positivos y sin embargo los resultados en las PASO y en las generales de 2021 no otra vez marcaron una sociedad que quería un cambio y lo que vos me decís ahora es bueno, quizá estábamos muy metidos en el sistema y no entendimos cómo decodificar los mensajes que nos estaban dando, pero lo que nos están dando los mensajes, interpretándolo a lo largo del tiempo, es, miren, así no queremos políticos que se peleen cuando los resultados no llegan. Digamos, uno puede generar una confrontación política con la intención de buscar una solución, y me parece que ahí es donde falla y donde falló la dirigencia política tradicional. Bien, te dejé el guante para la provincia porque me parece importante, obviamente. Tampoco ahí está tan claro el panorama. Sí, no está tan claro. Lo que sí es verdad es que se notaba que el caudal electoral de Axel Kicillof iba a ser más interesante y que podía sacar una diferencia que finalmente sacó. No te olvides que en la provincia se gana en primera vuelta y Ujú. estaría, digo, no hay balotaje, se gana por un voto. Eso lo hace muy favorito, ya lo era,
pero lo hace muy favorito a Axel Kicillof, y que me parece que vamos a tener que interpretar los resultados de una manera, sobre todo a nivel de corte de boleta, que todavía no tengo los resultados finales municipio por municipio, pero se van dando resultados bastante positivos para el gobernador de la provincia. Bien, de alguna forma, y esto lo digo yo, lo que la vicepresidenta ya había dicho hace un tiempo, ¿no? 3/3 y a partir de eso su apuesta a quedarse en la provincia como su bastión. Sí, es una interpretación, me parece que sí, Cristina lo había dicho, lo de los tercios, me parece que como una estrategia electoral en su momento, pero finalmente se terminó dando. Vos decís, pero finalmente quién, vamos a decirlo así de modo, a grosso modo, no me tomen muy literal, pero ¿quién tenía razón finalmente? Y bueno, tenía razón Cristina y Macri. Entonces vos decís, son los dos líderes de los espacios que no se dejaron amedrentar o de alguna manera influir por los constantes mensajes del escenario político y de prensa, y me parece que pudieron, o quizá por su experiencia como presidente, decodificar ciertas situaciones. Ujú. Cristina diciendo, no es por acá Alberto, Macri diciendo, decodificando que se necesitaba más confrontación y una candidata como Patricia Bullrich. También uno podría decir, bueno, pero esas interpretaciones generaron la situación también como estamos. Bueno, me parece que ahí está el dilema de lo que viene. Es más que interesante lo que viene con todas las preguntas que se van a seguir obviamente formulando, pero para eso hay que leer este escenario con la claridad que se requiere. Sin duda, incluso agrego, y lo hablaremos en otro momento, algunos decían con todos los medios a favor o con todos los medios en contra. En el último tiempo, Javier Milei estuvo bastante más ausente de los medios tradicionales y parece que eso tampoco le jugó en contra, incluso cuando muchos medios estaban un poco en pánico y decían que Javier Milei estaba desapareciendo. Todo esto es para analizar, hay mucho todavía que se va a ir sabiendo del voto del ciudadano, pero sin duda son momentos nuevos que requieren, me parece, herramientas y pensamientos nuevos para entender la política en general y la política de la Argentina con sus particularidades. Gabriel, como siempre, el enorme agradecimiento, te vamos a seguir convocando porque to be continued, tenemos por lo menos 2 meses para divertirnos y después también. Por favor, un placer. Gabriel Slavinsky, premiado, no lo dije, premiado hace poco como el más importante consultor político en Washington a partir de sus 100 consejos para los políticos, un libro que escribió.